¿Te has preguntado alguna vez cuánto sufrimiento puede caber en el silencio de un niño? Una mirada inocente expone secretos oscuros detrás de una fachada perfecta. Al llegar sin avisar, él descubre un horror escondido a pocos metros de la placa con su nombre. Y su reacción inesperada se convierte en titular, pero la verdadera transformación ocurre lejos de las cámaras. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, Madrid respiraba el calor sofocante de un enero que parecía no tener fin. Las calles del centro hervían con el movimiento de quienes corren tras el próximo compromiso, el próximo cliente, la próxima meta. Entre edificios de espejos que reflejaban el cielo grisáceo por la contaminación, uno de ellos destacaba por su altura y por el nombre grabado en letras cromadas en la fachada, Cardona Holdings. Allí dentro, en el último piso, donde el aire acondicionado mantenía todo a una temperatura perfecta y artificial, Roberto Cardona firmaba contratos sin levantar los ojos del papel. 52 años, cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes, mandíbula cuadrada que transmitía autoridad incluso cuando estaba en silencio. Llevaba un reloj suizo, un traje a medida, una corbata italiana. Todo en él decía éxito. Todo en él escondía un vacío que ni él mismo quería admitir. Cuando el teléfono sonó por 10ª vez aquella tarde, atendió con la voz seca de quien no tiene tiempo para amabilidades. Era Beatriz, su secretaria desde hacía 15 años, informándole de que el vicepresidente necesitaba una decisión sobre la fusión con una empresa del sector farmacéutico. Roberto dio la respuesta en 2 frases cortas. Colgó y volvió a los informes que se apilaban en la mesa de caoba. Afuera, a través del cristal blindado, la ciudad se extendía como una alfombra de hormigón y ambición. Miró aquella vista por un segundo, como quien mira un cuadro que ya se sabe de memoria de tanto verlo, y sintió el peso familiar de una pregunta que insistía en volver en los momentos más silenciosos. ¿Para qué todo esto al final? La respuesta, él lo sabía, estaba enterrada junto con Elena, su esposa, que había partido 6 años antes, llevada por una enfermedad que ningún dinero pudo vencer. Desde entonces, la casa donde vivían, una mansión de 3 plantas en una urbanización privada en la zona norte, se había transformado en un museo de sí misma. Muebles de diseño, obras de arte en las paredes, piscina climatizada que nadie usaba, jardín impecable que solo el jardinero pisaba. Todo continuaba exactamente como Elena lo había dejado, excepto por su presencia. Roberto pasaba por aquellas estancias como un fantasma en tránsito. Se despertaba temprano, salía antes del amanecer, volvía tarde por la noche y apenas intercambiaba media docena de palabras con doña Concepción, la gobernanta que cuidaba de la casa desde que Elena aún estaba viva. Doña Concepción era una mujer de 60 y pocos años, baja, regordeta, de cabellos canosos siempre recogidos en un moño apretado. Hablaba poco, pero lo observaba todo. Tenía el don de leer el humor de las personas por la forma en que cerraban la puerta, por el tono que usaban para decir buenos días, por el tiempo que tardaban mirando su propio plato antes de comer, y lo que ella veía en Roberto día tras día era un hombre que huía de sí mismo con la excusa del trabajo. Se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café solo mientras leía correos electrónicos en el móvil, salía a las 6, volvía a las 10 de la noche, comía algo rápido, se encerraba en el despacho y no se iba a dormir hasta después de la medianoche. Los fines de semana eran reuniones remotas, cenas de negocios, eventos benéficos donde tenía que aparecer, sonreír para las fotos, estrechar manos. Nunca paraba. Nunca se permitía parar. Pero había algo que le hacía sentir, aunque fuera de lejos, que no era solo una máquina de firmar contratos. Cada mes, Roberto recibía informes detallados de un proyecto social que su empresa mantenía desde hacía casi 10 años. El Colegio Esperanza Viva, ubicado en la periferia este de Madrid, en un barrio llamado el Jardín de los Olivos. Era una institución que atendía a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad extrema,
ofreciendo educación a tiempo completo, 3 comidas al día, acompañamiento psicológico y actividades culturales. El proyecto había nacido de una idea de Elena, que siempre había soñado con hacer algo concreto por los niños que no tenían a nadie. Después de que ella se fue, Roberto transformó aquel sueño en una de las mayores inversiones sociales de la empresa. Reformó el edificio, contrató a un equipo cualificado, compró equipos de última generación, garantizó fondos para todo. En las entrevistas que daba siempre mencionaba el colegio como prueba de que el capitalismo también podía tener corazón. Las revistas de negocios adoraban la historia. Los inversores aplaudían. Roberto se convencía de que estaba honrando la memoria de Elena. El problema es que casi nunca iba allí. Recibía fotos de eventos, vídeos de presentaciones de baile, hojas de cálculo de rendimiento académico, informes de salud de los niños. Todo llegaba organizado, bonito, optimista. La directora, una mujer llamada Sonia Martín, era eficiente, sabía hablar bien, dominaba los números, se ganaba la confianza de todos. En las pocas ocasiones en que Roberto apareció para inaugurar una nueva cancha deportiva o participar en una fiesta de fin de curso para hacerse fotos con la prensa, Sonia lo recibía con amplias sonrisas, discursos preparados, niños ensayados cantando cancioncillas de bienvenida. Él firmaba cheques, estrechaba manitas, posaba para selfies y se iba creyendo que estaba cumpliendo su papel. Nunca se quedaba el tiempo suficiente para ver lo que sucedía cuando las cámaras se iban. Nunca preguntaba a los niños qué sentían de verdad. Nunca se demoraba en los pasillos para escuchar lo que no estaba en los informes. Doña Concepción, que de vez en cuando se atrevía a dar su opinión, ya se lo había dicho una mañana en que lo vio hojeando otro dossier lleno de gráficos coloridos sobre el colegio. «Don Roberto, usted habla mucho de ese colegio, pero casi no va por allí. ¿Será que conoce de verdad a los niños que dice proteger?» Roberto había levantado los ojos del papel, esbozado una media sonrisa cansada y respondido que confiaba en el equipo, que no podía estar en todas partes al mismo tiempo, que el dinero que él ponía allí ya era más de lo que la mayoría hacía. Doña Concepción no insistió. Pero la frase quedó rondando los pensamientos de Roberto en las noches en que el sueño tardaba en llegar. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la periferia este de Madrid, dentro de los muros pintados de amarillo del Colegio Esperanza Viva, una realidad muy diferente se desarrollaba. El edificio, en efecto, era bonito. Tenía aulas amplias, baños limpios, una biblioteca bien surtida, un comedor espacioso con mesas de fórmica y sillas de plástico resistente. En las paredes, murales coloridos con dibujos de niños y frases motivacionales. En el patio, una cancha deportiva nueva, columpios recién pintados, un jardín con flores. Para quien pasaba por fuera o venía en una visita guiada, todo parecía perfecto. Pero detrás de las fotos oficiales, dentro de las aulas, en los pasillos silenciosos del período de descanso, en las horas del almuerzo, cuando las puertas se cerraban, había historias que ningún informe contaba. Entre los 80 niños atendidos por el colegio, había una niña que apenas había cumplido 5 años. Se llamaba Ana Clara, demasiado delgada para su edad, ojos marrones enormes en un rostro pequeño y asustado, cabello castaño cortado de cualquier manera, ropa donada que siempre le quedaba un poco grande. Ana Clara había llegado al colegio 3 meses antes, traída directamente de un centro de acogida municipal, tras ser encontrada sola en una plaza, sentada debajo de un banco, abrazando una muñeca de trapo sucia y sin un brazo. Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado con sus padres. La asistente social que se encargó del caso hablaba de abandono, de historial de negligencia, de un trauma profundo. La niña casi no hablaba, lloraba con facilidad, tenía pesadillas y por encima de todo rechazaba la comida. Desde que llegó, Ana Clara se había convertido en un problema para el equipo del comedor. Cada vez que la hora del almuerzo se acercaba, ella empezaba a temblar, a encogerse, a buscar un rincón donde pudiera esconderse. Cuando la sentaban a la mesa, miraba el plato como si estuviera viendo algo amenazador.
Removía la comida con el tenedor, empujaba el arroz de un lado a otro, se llevaba la cuchara a la boca y la dejaba caer antes de tragar. Las cocineras, mujeres de mediana edad acostumbradas a tratar con niños difíciles, intentaban animarla con paciencia. «Vamos, hija, solo una cucharadita. Mira qué rico está. Los otros niños están comiendo, ¿ves?». Pero Ana Clara negaba con la cabeza, se mordía el labio inferior, contenía las lágrimas. Quien asumió el papel de lidiar con Ana Clara fue la profesora responsable de la clase de los más pequeños, una mujer de 40 y tantos años llamada Eliana Costa. A primera vista, Eliana parecía el tipo de educadora que cualquier proyecto social querría tener. Hablaba bien, tenía un currículum extenso, diplomas colgados en la pared. Era puntual, organizada, sabía cómo comportarse en reuniones con donantes. La directora Sonia confiaba ciegamente en ella, siempre la elogiaba en público, decía que tenía mano dura y que sabía poner orden entre los niños. Los informes sobre la clase de Eliana eran siempre impecables. Los niños presentaban un buen rendimiento, aprendían rápido, obedecían. En las visitas guiadas, Eliana era siempre la profesora elegida para mostrar el aula, para explicar la metodología, para exhibir cuadernos bien cuidados. Pero detrás de ese barniz de eficiencia, Eliana escondía algo que ella misma llamaba método correctivo. Para ella un niño pobre no podía tener remilgos. Un niño pobre tenía que agradecer por tener un plato de comida delante. Un niño pobre no podía desperdiciar. Un niño pobre necesitaba aprender desde pequeño que la vida no se lo iba a poner fácil. Y cuando un niño se negaba a comer, Eliana no veía un berrinche o un trauma, veía una falta de respeto, veía ingratitud y castigaba. Al principio fueron pequeños castigos. ¿No te has comido el almuerzo? Pues te quedas sin jugar en el recreo. ¿Has puesto mala cara a la comida? Pues te sientas sola en la última mesa. ¿Has dejado arroz en el plato? Pues te quedas media hora más en clase, mirando a la pared, pensando en lo que has hecho. Los otros niños aprendieron rápido que era mejor tragárselo todo, incluso sin hambre, que enfrentar la ira de Eliana. Y las empleadas del comedor, que a veces veían las escenas y sentían una opresión en el pecho, eran siempre silenciadas por compañeras más antiguas que susurraban en los pasillos: «Mejor no te metas, ¿eh? Eliana es la protegida de la directora y del que financia también. Si te quejas, la que se va eres tú, no ella». Pero con Ana Clara los castigos fueron escalando. La niña era tan frágil, tan visiblemente traumatizada, que cualquier intento de forzarla a comer se transformaba en una escena dolorosa. Temblaba, lloraba, se atragantaba, vomitaba, y cuanto más se resistía, más se irritaba Eliana, hasta que, una tarde de martes, la profesora decidió aplicar lo que llamó la lección final. Durante el almuerzo, Ana Clara, una vez más, rechazó el plato. Eliana, de brazos cruzados, esperó a que todos los demás niños terminaran. Entonces, delante de todo el mundo, recogió las sobras de comida de las bandejas de los compañeros: arroz frío, lentejas aguadas, trozos de carne que nadie quiso, piel de patata, caldo de verdura ya enfriado, y lo vertió todo en el plato de Ana Clara. La niña miró aquella montaña de restos y comenzó a sollozar. Eliana se agachó, le sujetó la cara con una mano, apretando demasiado poco para dejar marca, pero lo suficientemente fuerte para doler, y dijo con voz firme y baja: «Te lo vas a comer hasta la última cucharada, porque un niño pobre no puede tener el lujo de desperdiciar comida. Hay gente que pasa hambre de verdad, y tú estás aquí con remilgos. Traga. Ahora». Ana Clara intentó coger la cuchara, pero la mano le temblaba tanto que se le cayó al suelo. Eliana cogió otra, se la puso en la mano, se quedó de pie a su lado, de brazos cruzados, mirando. Los otros niños, sentados en las mesas de alrededor, fingían no ver. Algunos bajaban la cabeza, otros comían en silencio absoluto. Toda la sala parecía haber dejado de respirar. Una de las empleadas de la cocina, una mujer llamada Rosángela, que estaba recogiendo bandejas, se detuvo al ver la escena. Sintió una opresión en el pecho.
Miró a Eliana, miró a Ana Clara, quiso decir algo, pero recordó lo que las compañeras siempre decían: mejor no meterse. Bajó la vista, terminó de recoger las bandejas y salió de la sala con pasos rápidos, con la culpa ardiéndole en el pecho. Ana Clara se quedó allí más de una hora, el plato lleno de restos fríos delante de ella, las lágrimas corriendo en silencio. Eliana volviendo de vez en cuando para repetir la orden, para apretarle el hombro, para susurrar amenazas veladas: come o no vas a salir de aquí, come, o mañana será peor, come, o si no llamo al centro de acogida y digo que eres una niña difícil que nadie consigue educar. La niña tragaba sollozos, intentaba llevarse una cucharada a la boca, se atragantaba, escupía, lo intentaba de nuevo, vomitaba un poco en la boca, lo tragaba de vuelta para no empeorar la situación. El tiempo pasaba lento como plomo derretido. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Roberto Cardona salía de otra reunión, entraba en el coche con chofer, abría el portátil y comenzaba a revisar contratos. Doña Concepción, esa misma tarde, ordenaba la casa vacía, cambiaba sábanas de camas en las que nadie dormía, regaba plantas que nadie veía, y dentro del colegio Esperanza Viva, que su dinero mantenía en pie, una niña de 5 años aprendía, en el silencio de un comedor, que el mundo puede ser aún más cruel de lo que imaginaba. Aquella noche, Ana Clara no pudo dormir. Tumbada en una de las camas del dormitorio colectivo, donde se quedaban los niños más pequeños, miraba al techo, con el estómago revuelto, la garganta ardiendo. A su lado otras niñas roncaban suavemente, exhaustas del día, pero ella no podía cerrar los ojos sin ver el rostro de Eliana, sin sentir el sabor de la comida fría y vieja, sin oír las palabras que martilleaban en su cabeza. Un niño pobre tiene que agradecer. Un niño pobre no puede tener remilgos. Un niño pobre necesita aprender. Al día siguiente, el patrón se repitió, y al otro, y al otro. Ana Clara empezó a tener miedo de cualquier momento que implicara comida. El desayuno era tensión, la merienda era angustia, pero el almuerzo era puro terror. Sabía que Eliana estaría allí vigilando, esperando cualquier señal de resistencia para transformar la comida en un castigo. Y poco a poco, la niña, que ya era demasiado delgada, comenzó a consumirse aún más. La ropa le quedaba aún más holgada. Las ojeras se profundizaron. La mirada se volvió más distante, pero nadie parecía notarlo. O quizás lo notaban y elegían no ver. La directora Sonia seguía elogiando a Eliana en las reuniones de equipo. Los informes seguían siendo bonitos. Las fotos para la web del proyecto mostraban a niños sonriendo, jugando, aprendiendo, y Roberto Cardona seguía firmando cheques creyendo que su dinero estaba marcando la diferencia, sin imaginar que, en ese preciso momento, dentro de la institución que llevaba su nombre en la placa de inauguración, una niña estaba siendo destruida por dentro en nombre de la disciplina. Hasta que, un jueves por la tarde, algo cambió. Roberto estaba en su despacho cuando doña Concepción entró sin llamar, cosa que nunca hacía. Él levantó la vista sorprendido. Ella tenía una expresión que él no conseguía descifrar. No era rabia, no era miedo, era determinación. Don Roberto, dijo, con la voz firme de quien ha tomado una decisión difícil. Sé que va a pensar que me estoy metiendo donde no me llaman, pero necesito decir una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que no va a ese colegio del que tanto habla? Roberto parpadeó, desarmado por la pregunta directa. Bueno, hace unos meses. ¿Por qué? Doña Concepción se cruzó de brazos. Porque usted vive diciendo que está cuidando de niños. Pero cuidar de lejos no es cuidar, don Roberto. Es solo firmar papeles, y un papel no abraza a nadie, no mira a los ojos de nadie, no ve si todo está bien de verdad. Hizo una pausa, respiró hondo. Creo que debería pasarse por allí, sin avisar, sin esa historia de reunión programada, de visita, oficial. Simplemente llegar. Y ver lo que pasa cuando nadie está esperando al jefe. Roberto se quedó en silencio. Una parte de él quiso ignorarla.
Quiso decir que estaba ocupado, que confiaba en el equipo, que los informes eran excelentes. Pero había algo en la mirada de doña Concepción, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Preocupación, sinceridad, y una punzada de algo que él mismo sentía, pero no admitía. Culpa. Miró la pila de papeles en la mesa, miró la agenda abierta en el ordenador, llena de compromisos hasta fin de mes. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Roberto Cardona hizo algo que no estaba planeado. Cerró el portátil, cogió el móvil, llamó a Beatriz. «Cancela todo lo que tengo esta tarde», dijo. «Voy a hacer una visita». Beatriz, al otro lado de la línea, titubeó. «Pero, señor Cardona, tiene la reunión con el consejo a las 3 y después...» «Cancela», repitió Roberto, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Voy a ir al Colegio Esperanza Viva, y no avises a nadie de allí de que voy. Es una sorpresa». Doña Concepción, aún parada en la puerta del despacho, se permitió una pequeña sonrisa. Roberto cogió la chaqueta, bajó al garaje, entró en el coche. El chófer preguntó el destino. «A la periferia este», respondió Roberto. «A el Jardín de los Olivos». Y mientras el coche se abría paso por el denso tráfico de Madrid, Roberto miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad cambiaba de cara a medida que se alejaban de los rascacielos y se acercaban a los barrios periféricos. Los edificios de cristal daban paso a casas de ladrillo. Las tiendas de marca daban paso a pequeños supermercados de barrio, y algo dentro de él, algo que había estado dormido, durante años comenzó a despertar. No era certeza, no era miedo, era una especie de inquietud que no sabía nombrar, pero que le hacía acelerar el corazón con cada kilómetro que se acercaba a aquel colegio que decía proteger, pero que, en el fondo, apenas conocía. El coche se detuvo frente a la verja amarilla. Roberto bajó, se ajustó la corbata, respiró hondo y empujó la verja, decidido a ver, por primera vez, lo que sucedía cuando nadie esperaba que llegara el dueño del dinero. La recepcionista del Colegio Esperanza Viva casi derrama el café cuando vio a Roberto Cardona entrando por la puerta principal. Conocía esa cara de las fotos que colgaban en el despacho de la directora, de los vídeos institucionales que ponían en las reuniones de equipo. «Señor Cardona», tartamudeó, levantándose tan rápido que la silla chirrió. «Qué sorpresa, no avisó de que vendría yo. Necesito llamar a la directora Sonia. Ella querrá...» Roberto levantó la mano, interrumpiendo el flujo nervioso de palabras. «No hace falta que llame a nadie todavía. Solo quiero dar una vuelta a ver cómo están las cosas. No se preocupe, conozco el camino». La joven abrió la boca, la cerró. No sabía si podía dejarlo ir solo, pero tampoco tenía el valor de contradecirlo. Roberto aprovechó su vacilación y siguió adelante, cruzando el pasillo principal con paso firme. Las paredes estaban realmente bonitas, pintadas de colores alegres, llenas de dibujos de niños, carteles motivacionales. Frases como «sueña a lo grande» y «tú puedes» saltaban a la vista. Todo muy bien montado, todo muy ordenado, pero había algo en el aire que no conseguía nombrar, una especie de silencio pesado que no encajaba con un lugar lleno de niños. Pasó por un aula donde un profesor de educación física organizaba balones en cestas. Pasó por otra donde niños más mayores hacían ejercicios de matemáticas en silencio absoluto. Nadie conversaba, nadie reía, solo el ruido de los lápices en el papel y el tic-tac del reloj en la pared. Roberto frunció el ceño. Le pareció extraño, pero siguió caminando, quería ver el comedor, quería ver a los niños comiendo. Era la hora del almuerzo, según el reloj de su móvil. 12:15. Conforme se acercaba al ala donde estaba la cafetería, el olor a comida se fue haciendo más fuerte. Arroz, lentejas, algo frito. El pasillo terminaba en una puerta doble de cristal esmerilado que daba al comedor. Roberto empujó la puerta despacio y se detuvo en el umbral observando. La sala era grande, bien iluminada, con mesas largas dispuestas en filas. Niños de varias edades estaban sentados, comiendo en un silencio que llegaba a ser perturbador. No era el silencio natural de quien está concentrado, era el silencio de quien tiene miedo.
Las empleadas del comedor circulaban entre las mesas, recogiendo bandejas, limpiando superficies. Todo muy organizado, todo muy controlado. Pero entonces, Roberto vio algo que le hizo contener la respiración por un segundo. En el rincón más alejado de la sala, en 1900, una mesa aislada, lejos de los otros niños, estaba una niña, tan pequeña que sus pies apenas tocaban el suelo, tan delgada que los huesos de los hombros se le marcaban bajo la blusa holgada, y delante de ella un plato rebosante de comida. No era comida fresca, no era una porción normal, era una montaña deforme de sobras, arroz pegado, lentejas frías, trozos de carne que parecían haber venido de otras bandejas. La niña miraba aquello con los ojos desorbitados, llenos de lágrimas que intentaba contener. Sus manitas temblaban sosteniendo una cuchara, y de pie a su lado, de brazos cruzados, una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en una coleta apretada y una expresión dura, vigilaba cada movimiento. Era Eliana. Roberto no la conocía personalmente, pero había visto su nombre en los informes. Profesora del año, dedicada, comprometida, excelente con los niños. Observó mientras Eliana se agachaba, acercaba su rostro al de la niña y decía algo en voz baja que él no pudo oír, pero que hizo que la niña se encogiera aún más. La niña intentó llevarse una cucharada a la boca, pero la mano le temblaba tanto que la comida cayó de nuevo. En el plato, Eliana suspiró con impaciencia, le quitó la cuchara de la mano, la llenó de comida fría y la acercó a la boca de la niña con un gesto brusco. Roberto sintió algo que le subía por el pecho. No era solo indignación, era horror, era rabia, era la sensación física de que estaba viendo algo profundamente incorrecto, algo que no debería existir, pero que estaba allí, sucediendo a plena luz del día, dentro de un lugar que él financiaba, que llevaba el nombre de su esposa, que él juraba proteger. Entró en el comedor a grandes zancadas. Los niños que estaban más cerca giraron la cabeza, asustados. Las empleadas detuvieron lo que estaban haciendo, y Eliana, que todavía sostenía la cuchara cerca de la boca de Ana Clara, levantó los ojos y palideció al ver a Roberto Cardona viniendo hacia ella. «Señor Cardona», comenzó, soltando la cuchara e intentando componer una expresión de alegre sorpresa. «Qué alegría verlo aquí. No sabíamos que usted...» Pero Roberto no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a la niña, a los ojos marrones hinchados de tanto llorar, a los bracitos delgados, al plato lleno de comida que nadie debería ser obligado a comer. Se agachó a la altura de la niña, ignorando completamente a Eliana, y preguntó con la voz más suave que pudo: «¿Cómo te llamas?». La niña lo miró con desconfianza, como si fuera una trampa. No respondió. Roberto insistió: «Yo me llamo Roberto. ¿Y tú?». «Ana Clara», susurró finalmente una vocecita. «Ana Clara», repitió Roberto. «¿Tienes hambre?». La niña negó lentamente con la cabeza. «Entonces, ¿por qué tienes que comerte todo esto?». Ella miró a Eliana con miedo. Volvió a mirar a Roberto. No respondió, pero no hacía falta. La respuesta estaba estampada en su rostro. Roberto se levantó, miró a Eliana, y cuando habló su voz tenía un tono gélido que haría temblar a cualquiera. «¿Quién ha decidido que esta niña tiene que comerse esta cantidad de comida?». Eliana intentó sonreír, intentó mantener la compostura. «Señor Cardona, con todo el respeto, aquí tenemos un método. Los niños necesitan aprender a no desperdiciar, a agradecer lo que tienen. Ana Clara tiene la costumbre de hacer berrinches a la hora de las comidas, así que aplico un refuerzo educativo para que entienda que...». «¿Refuerzo educativo?», la interrumpió Roberto subiendo el tono de voz. «¿Usted llama a esto refuerzo? ¿Qué educativo?». Cogió el plato de delante de Ana Clara y lo levantó para que todos en la sala pudieran verlo. «Estos son sobras de comida de otros niños. Esto está frío. Esto no es alimento, es un castigo. Y si alguien en esta sala cree que forzar a una niña de 5 años a tragar esto es educación, entonces tenemos un problema muy serio». El silencio que cayó sobre el comedor era denso, pesado.
Los niños miraban con los ojos muy abiertos. Las empleadas se quedaron paralizadas. Eliana intentó argumentar, la voz comenzando a fallar. Señor Cardona, yo solo intentaba enseñar responsabilidad. Basta, cortó Roberto seco. Basta de explicaciones. Basta de método. Basta. Volvió a poner el plato en la mesa, pero lejos de Ana Clara. Luego se agachó de nuevo a la altura de la niña y le tendió la mano. ¿Quieres venir conmigo? La niña miró aquella mano grande, adulta, y por un instante pareció que iba a retroceder. Pero había algo en la mirada de Roberto, algo que nunca antes había visto en ningún adulto de aquel lugar. No era rabia contra ella, no era impaciencia, era preocupación. Extendió su manita temblorosa y la puso dentro de la mano de él. Roberto la levantó en brazos con cuidado, sintiendo lo poco que pesaba, lo frágil que estaba. Ella se aferró a él instintivamente, escondiendo el rostro en su hombro. Roberto se giró hacia las empleadas que observaban la escena en shock. ¿Alguien aquí sabía lo que estaba pasando? Una de ellas, Rosángela, la misma que había visto la escena días antes y no había tenido el valor de denunciar, dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Yo lo vi algunas veces, sí. Pero dijeron que era mejor no decir nada, que la profesora Eliana era una protegida que... Roberto la interrumpió con un gesto. ¿Tiene pruebas? Rosángela dudó. Luego, avergonzada pero decidida, sacó el móvil del bolsillo del delantal. Lo grabé, el otro día. Pensé que si nadie iba a hacer nada, al menos yo tendría algo que mostrar por si algún día... Mándeme ese vídeo, ahora, ordenó Roberto, dándole su número de móvil. Rosángela, con las manos temblando, obedeció. Mientras tanto, la directora Sonia finalmente llegó al comedor, alertada por la recepcionista. Entró apresuradamente, tratando de entender qué estaba pasando, y se detuvo en seco al ver a Roberto Cardona sosteniendo a una niña en brazos, con el rostro más serio que jamás le había visto. Señor Cardona, ¿qué está pasando aquí? Roberto la encaró. Lo que está pasando, Sonia, es que acabo de descubrir que este colegio, que yo financio, que lleva el nombre de mi esposa, estaba permitiendo que una profesora torturara a los niños. Y usted, como directora, o lo sabía y fue cómplice, o no lo sabía y fue incompetente. En ambos casos, tenemos un problema gravísimo. Sonia palideció. Tortura es una palabra muy fuerte, señor Cardona. Estoy segura de que ha habido un malentendido. La profesora Eliana es una de nuestras mejores. Tiene años de experiencia. ¿Experiencia en qué? En humillar a niños, la cortó Roberto, la voz cargada de una furia controlada que era aún más aterradora que un grito. Acabo de ver a una niña de 5 años ser obligada a comer sobras frías de comida de otras bandejas mientras lloraba de miedo. Eso no es educación. Eso es crueldad. Y si esto está pasando con ella, ¿cuántos otros niños han pasado por lo mismo? Sonia intentó hablar, pero Roberto ya se estaba yendo, llevándose a Ana Clara con él. No toquen, nada aquí, ordenó dándose la vuelta. Nada. Voy a traer a alguien para que investigue todo esto. Y si descubro que ha habido más casos, que ha habido encubrimiento, que ha habido gente fingiendo que no veía, ustedes van a responder por ello. Todas ustedes. Cruzó el comedor, salió al pasillo, pasó por la recepción donde la joven todavía estaba paralizada de susto, empujó la puerta de cristal y salió a la luz del sol. El chófer, que esperaba en el coche, vio a su jefe venir con una niña en brazos y abrió los ojos como platos. Roberto abrió la puerta trasera, se sentó, aún sosteniendo a Ana Clara contra su pecho. «Al Hospital Ruber Internacional», dijo, «y llama a doña Concepción. Dile que prepare una habitación en casa. Vamos a recibir una visita». El chófer no hizo preguntas. Arrancó el coche y aceleró. Durante el trayecto, Ana Clara permaneció quieta, acurrucada contra Roberto, todavía temblando. Él no sabía muy bien qué hacer. No estaba acostumbrado a los niños. No tenía hijos. No tenía sobrinos pequeños. La última vez que había sostenido a un niño en brazos,
Había sido en una fiesta benéfica, solo para la foto. Pero ahora, con ese cuerpecito frágil temblando contra él, sintió una ola de emoción que no esperaba. Sintió culpa, sintió rabia contra sí mismo, sintió una necesidad urgente de arreglar aquello, de proteger a esa niña, de garantizar que nadie más la tocara de esa manera. Ana Clara dijo en voz baja, ¿estás bien? Ella no respondió. ¿Tienes hambre? Negó con la cabeza. ¿Sed? Dudó, luego asintió. Le pidió al chófer que parara en una gasolinera, compró una botellita de agua, volvió al coche y se la ofreció. Ana Clara la cogió con las dos manos, bebió un sorbo pequeño, luego otro. Roberto se dio cuenta de que hasta para beber lo hacía con miedo, como si esperara que alguien fuera a gritarle en cualquier momento. «Vamos a ir al médico, ¿vale?», dijo, tratando de sonar tranquilizador. «Solo para ver si estás bien. Nadie te va a hacer daño, te lo prometo». En el hospital, Roberto pidió que el equipo le hiciera todas las pruebas posibles. Pediatra, nutricionista, psicóloga, todo. Mientras esperaban los resultados, se sentó en una silla de la sala de espera, con Ana Clara todavía en su regazo, porque no quería bajarse. Cogió el móvil y comenzó a hacer llamadas. Llamó al abogado de la empresa. Llamó a la asistente social de confianza que ya había trabajado con la fundación en otros proyectos. Llamó a un periodista de investigación que conocía. Llamó a la policía y presentó una denuncia. Y mientras hacía todo eso, miraba a la niña dormida contra su pecho y sentía un peso enorme en la espalda. ¿Cómo había dejado que eso sucediera? ¿Cómo había confiado tanto en informes bonitos, en fotos sonrientes, en palabras vacías? Cuando el médico finalmente los llamó, Roberto entró en la consulta llevando a Ana Clara de la mano. El pediatra, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y aspecto amable, examinó a la niña con cuidado. Le pidió que subiera a la báscula, anotó el peso, frunció el ceño, miró los análisis de sangre que ya se habían hecho, miró a Roberto. «Tiene desnutrición grave», dijo sin rodeos, «un peso muy por debajo de lo esperado para su edad. Anemia, signos de estrés crónico. Y aquí», señaló una imagen en el ordenador, «hay indicios de que podría estar desarrollando una úlcera. En una niña de 5 años esto no es normal. Generalmente indica que ha sido sometida a situaciones de estrés extremo relacionadas con la alimentación forzada o la privación». Roberto sintió que la bilis le subía a la garganta. «¿Se va a recuperar?». El médico dudó. «Físicamente sí. Con un seguimiento adecuado, una alimentación equilibrada y sin presión, puede recuperar el peso y la salud, pero psicológicamente», hizo una pausa, «va a necesitar mucho apoyo, terapia, un ambiente seguro, tiempo. Los niños que pasan por este tipo de trauma cargan con las marcas durante mucho tiempo». Roberto asintió con la mandíbula apretada. «Tendrá todo eso, se lo garantizo». Cuando volvieron al coche, ya era el final de la tarde. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. Ana Clara estaba despierta ahora, pero todavía no hablaba mucho. Roberto llamó a doña Concepción, avisándole de que estaban llegando. Doña Concepción, que ya había preparado una de las habitaciones de invitados con sábanas limpias, peluches que había comprado a toda prisa en una tienda cerca de casa y ropa de niña que una vecina le prestó, esperaba en la puerta cuando el coche se detuvo en el garaje. Bajó las escaleras de la entrada, abrió la puerta trasera del coche y vio a la niña. Se le encogió el corazón. Ana Clara miró a aquella señora de cabellos canosos y rostro redondo con desconfianza. Doña Concepción se agachó, esbozó una sonrisa amable. «Hola, pequeña. Soy Concepción. Debes de estar cansada, ¿verdad? ¿Quieres darte un baño calentito y comer algo rico?». Ana Clara no respondió, pero tampoco retrocedió cuando doña Concepción le tendió la mano. Aquella noche, la mansión que durante años había parecido un museo frío, finalmente cobró vida. Doña Concepción bañó a Ana Clara con cuidado, le lavó el pelo con champú de manzanilla, la secó con una toalla suave, le puso un camisón que le quedaba grande pero que estaba limpio y olía bien.
Roberto, que observaba de lejos sin saber muy bien cómo ayudar, preparó un plato sencillo: un trozo pequeño de pan con mantequilla, un vaso de leche tibia, unas lonchas de queso fresco. Nada que pareciera una comida obligatoria, nada que pudiera asustar. Se lo ofreció en la habitación, sentado al borde de la cama. «No tienes que comer si no quieres», dijo. «Pero si quieres, aquí está». Ana Clara miró la comida, lo miró a él, y lentamente cogió un trocito de pan. Comió. Roberto sintió un alivio enorme. Mientras Ana Clara se dormía en una cama de verdad, por primera vez en meses sin miedo a ser despertada por gritos o castigos, Roberto bajó al despacho y abrió el portátil. Tenía cientos de correos electrónicos, mensajes de la directora Sonia pidiendo una reunión urgente, mensajes de Eliana intentando justificarse, mensajes del departamento jurídico de la empresa pidiendo instrucciones sobre cómo proceder. Roberto los ignoró todos. Abrió el vídeo que Rosángela le había enviado y lo vio. La imagen era temblorosa, filmada de lejos, pero se veía todo. Eliana vertiendo comida en el plato de Ana Clara. Eliana forzando a la niña a comer. Ana Clara llorando. Otros niños mirando en silencio, con miedo. Toda la sala paralizada. Roberto sintió una ola de rabia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos y respirar hondo. Cuando los abrió de nuevo, escribió un correo electrónico al abogado con un único asunto: proceso completo contra Eliana Costa e investigación total del Colegio Esperanza Viva. En el cuerpo del correo, adjuntó el vídeo y escribió: quiero que se investigue todo, cámaras de seguridad, declaraciones de empleados, informes antiguos, todo. Y quiero que se avise a la policía oficialmente. No quiero encubrir nada más. Pulsó enviar y cerró el ordenador. Doña Concepción apareció en la puerta del despacho con 2 tazas de té. Le entregó una y se sentó en el sillón de enfrente. «¿Cómo está ella?», preguntó Roberto. «Durmiendo», respondió doña Concepción. «Debe de estar exhausta. Pobrecita, tan pequeña y ya ha pasado por tanto». Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo el té. Entonces Roberto habló con la voz cansada. «Debería haber ido antes. Debería haberlo visto». Doña Concepción negó con la cabeza. «No sirve de nada culparse ahora, don Roberto. Lo que importa es que lo vio e hizo algo. Mucha gente ve y finge que no ha visto. Usted no fingió. Si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿habrías actuado de la misma manera o habrías hecho algo diferente? Cuéntanoslo en los comentarios». En los días siguientes, la historia comenzó a filtrarse. Alguien del colegio, probablemente una empleada, se lo contó a un conocido que trabajaba en un portal de noticias. El titular salió el lunes por la mañana. Empresario millonario denuncia malos tratos en el colegio que él mismo financiaba. La noticia se extendió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los periodistas llamaban sin parar. Las cámaras de televisión acamparon frente al colegio. Padres de otros niños comenzaron a aparecer, exigiendo explicaciones, queriendo saber si sus hijos también habían sido maltratados. La directora Sonia intentó dar una entrevista defendiendo la institución, pero la historia del vídeo ya se había filtrado y no pudo sostener la narrativa de que todo era un malentendido. La policía abrió una investigación formal. Eliana fue apartada de su puesto, imputada por malos tratos y tortura psicológica. Otras denuncias comenzaron a surgir. Una madre dijo que su hijo volvía del colegio con marcas de castigo. Otra dijo que su hija había desarrollado pánico a la comida. Empleados que antes tenían miedo de hablar comenzaron a declarar. El fiscal se hizo cargo del caso. La prensa hizo reportajes especiales. Roberto rechazó todas las entrevistas. No quería los focos. No quería que lo llamaran héroe. Solo quería que Ana Clara estuviera bien. Y poco a poco, dentro de aquella casa que antes estaba vacía, algo nuevo comenzó a crecer. Ana Clara todavía tenía pesadillas, todavía temblaba a la hora de las comidas, pero comenzó a confiar, comenzó a sonreír de vez en cuando, comenzó a llamar a doña Concepción Tita Conce. Y, Roberto,
a quien nadie había llamado nunca padre, sintió por primera vez que quizás, solo quizás, podría aprender a ser algo más que un hombre que firma cheques. La transformación apenas comenzaba, y el camino sería largo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Roberto Cardona no estaba huyendo, se estaba quedando. Y eso, descubrió, marcaba toda la diferencia. Los primeros días de Ana Clara en la casa fueron una mezcla de miedo y descubrimiento. Se despertaba de madrugada, asustada sin entender dónde estaba. Se levantaba de la cama con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido, y se quedaba parada en medio de la habitación, temblando. Fue en una de esas noches cuando Roberto, que tampoco conseguía dormir bien, oyó un sonido suave que venía del pasillo. Se levantó, se puso el batín y salió de la habitación. Encontró a Ana Clara parada en el pasillo oscuro, en camisón, abrazada a la muñeca de trapo que doña Concepción había encontrado en un baúl de cosas antiguas. Dijo en voz baja, para no asustarla. ¿Estás bien? Ana Clara dio un respingo, se giró hacia él con los ojos desorbitados. Perdón, susurró, la voz fina y aterrorizada. No quería hacer ruido, yo solo... Está todo bien, la interrumpió Roberto arrodillándose para ponerse a su altura. No has hecho nada malo. Puedes hacer ruido aquí, puedes andar por la casa, puedes ir a la cocina, puedes ir al salón. Esta es tu casa ahora. Ana Clara lo miró con desconfianza, como si no se lo creyera. ¿Mi casa?, repitió. Roberto asintió. Tu casa. Aquella noche hizo algo que nunca había hecho en su vida. Se sentó en el suelo del pasillo, apoyó la espalda en la pared y se quedó allí, simplemente haciéndole compañía. Ana Clara, después de un rato, se sentó a su lado, apoyada también. Se quedaron así media hora, en silencio, hasta que ella empezó a parpadear lentamente y su cabeza cayó hacia un lado, apoyándose en su hombro. Roberto se quedó paralizado, sin saber si debía moverse o no. Decidió no moverse. Se quedó allí hasta que ella se durmió por completo. Entonces con cuidado la cogió en brazos, la llevó de vuelta a la habitación y la acostó en la cama. Ella se acurrucó entre las almohadas, sosteniendo la muñeca. Roberto le subió la manta hasta la barbilla y salió de la habitación en silencio, sintiendo algo extraño y desconocido en el pecho, algo que se parecía a la responsabilidad, al afecto, al propósito. A la mañana siguiente, doña Concepción preparó un desayuno sencillo: pan de queso, fruta cortada, zumo de naranja. Nada que recordara a un comedor, nada que pareciera obligatorio. Lo puso todo en una mesita baja en la terraza, donde el sol entraba suavemente y los pájaros cantaban fuera. Ana Clara bajó las escaleras despacio, agarrándose a la barandilla, todavía desconfiada. Cuando vio la mesa, se detuvo. Miró a doña Concepción. ¿Tengo que comérmelo todo?, preguntó con la voz temblorosa. No, mi amor, respondió doña Concepción con el corazón encogido. Come lo que quieras. Si no quieres comer nada, también está bien. Nadie te va a obligar. Ana Clara se acercó despacio, como un animalito asustado. Miró las frutas. Cogió un trozo de sandía. Comió. Esperó alguna reacción. Nada. Doña Concepción solo sonrió. Continuó doblando las toallas que había traído de la lavandería. Ana Clara cogió otro trozo. Comió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, comió porque quiso. Comió despacio, saboreando. Comió sin miedo. Roberto, que observaba de lejos, se sentó a la mesa y cogió un pan de queso. «Está rico, ¿verdad?», comentó casual. Ana Clara asintió con la cabeza, con la boca llena. Roberto sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero verdadera. Y Ana Clara, al ver esa sonrisa, se arriesgó a devolverla. Pequeña, tímida, pero estaba allí. Los días fueron pasando y la rutina se fue ajustando. Roberto canceló compromisos, reprogramó reuniones, delegó responsabilidades que antes no delegaba. Por primera vez en su vida adulta, el trabajo ya no era la prioridad número uno. Pasaba las mañanas en casa, desayunaba con Ana Clara, veía dibujos animados con ella en el salón, algo que nunca había hecho en su
Vida. Descubrió que le gustaba colorear. Compró cajas de lápices de colores, cuadernos de dibujo, pinturas. Doña Concepción montó un rincón de arte en la sala de estar, con una mesita pequeña donde Ana Clara podía sentarse y crear lo que quisiera. Y Ana Clara empezó a dibujar. Al principio solo casas pequeñas con ventanas y puertas, siempre coloridas, siempre con sol. Roberto le preguntó, un día, ¿por qué dibujaba tantas casas? Ella lo miró con aquellos ojos marrones enormes y dijo, porque una casa es un lugar donde estamos seguros. Roberto sintió un nudo en la garganta. ¿Te sientes segura aquí?, preguntó. Ana Clara pensó, mordió el lápiz, luego asintió con la cabeza. Creo que sí, más que antes. Esa respuesta, tan simple y tan profunda, quedó resonando en la cabeza de Roberto por el resto del día. Mientras tanto, fuera de esa burbuja de sanación el mundo seguía en tumulto. El caso contra Eliana Costa avanzaba. La fiscalía reunió declaraciones, informes médicos, grabaciones. Otras familias de niños que habían pasado por el colegio comenzaron a demandar también. El Colegio Esperanza Viva fue clausurado temporalmente mientras se sometía a una auditoría completa. Sonia, la directora, fue apartada de su cargo y también se enfrenta a un proceso por omisión. Los empleados fueron llamados a declarar. La prensa continuaba cubriendo todo, haciendo reportajes especiales sobre el abuso institucional, sobre cómo identificar señales de malos tratos, sobre la responsabilidad de quienes financian proyectos sociales. Roberto se negó a dar entrevistas personales, pero autorizó que su equipo de comunicación difundiera un comunicado oficial. En él asumía la responsabilidad por no haber supervisado de cerca el funcionamiento del colegio. Pedía disculpas públicamente a las familias de los niños que fueron perjudicados y anunciaba que toda la estructura del proyecto sería reformulada con un enfoque en la transparencia, un riguroso seguimiento psicológico y una fiscalización independiente. También anunció la creación de una fundación dedicada específicamente a la protección de niños en instituciones, con una línea directa de denuncias anónimas y equipos de psicólogos listos para atender a las víctimas de abuso. El comunicado generó reacciones mixtas. Parte de la opinión pública lo elogió por la valentía de asumir el error y actuar. Otra parte lo criticó, diciendo que solo actuó porque lo vio con sus propios ojos, pero que durante años fue negligente. Roberto leía las críticas y estaba de acuerdo con ellas. Había sido negligente. Había confiado demasiado en los informes, demasiado poco en la presencia, y ahora estaba pagando el precio por ello. Pero el precio mayor, lo sabía, lo habían pagado Ana Clara y todos los otros niños que sufrieron en silencio mientras él firmaba cheques, sintiéndose un benefactor. Una tarde, mientras Ana Clara dibujaba en el salón, Roberto recibió la visita de Mariana, la asistente social que estaba siguiendo el caso. Era una mujer de unos 30 y pocos años, con el pelo rizado recogido en un moño, una mirada atenta y amable. Había venido para evaluar las condiciones de permanencia de Ana Clara en la casa y hablar sobre los próximos pasos. Se sentaron en la terraza con café y un bizcocho que doña Concepción había preparado. Ana Clara se quedó en el salón, concentrada en sus dibujos, pero de vez en cuando lanzaba miradas en su dirección. Mariana comenzó haciendo preguntas sobre la rutina, cómo iba la adaptación, si Ana Clara estaba comiendo bien, si había tenido pesadillas. Roberto respondió a todo con honestidad. Le contó sobre las noches en que se despertaba asustada, sobre el miedo que todavía le tenía a la comida, sobre los pequeños avances como la tímida sonrisa la primera vez que comió sandía sin miedo. Mariana lo anotaba todo, asentía con comprensión. «Señor Cardona», dijo, después de un rato, «necesito hablar sobre algo importante. Legalmente, Ana Clara todavía está bajo la tutela del Estado. Usted la trajo aquí en una situación de emergencia, lo cual fue absolutamente correcto, pero ahora necesitamos formalizar su situación». Roberto se inclinó hacia adelante. «Lo que necesita saber es lo siguiente. Existen algunas opciones».
La primera sería devolverla al sistema de acogida, a un centro diferente del anterior, mientras se busca una familia adoptiva. Antes de que Roberto pudiera protestar, Mariana levantó la mano. Sé lo que va a decir y lo entiendo. La niña ha creado un vínculo con usted. Eso es visible. Pero hay otra opción. Usted puede solicitar ser su familia de acogida, de forma temporal, mientras el proceso sigue su curso. Y después, si todo va bien, puede iniciar el proceso de adopción. Adopción. La palabra quedó suspendida en el aire. Roberto nunca había pensado en adoptar. Nunca había pensado en ser padre. Elena y él habían hablado de tener hijos, pero ella enfermó antes de que pudieran concretar ese plan. Y después de que ella se fue, la idea pareció morir con ella. Pero ahora, mirando a la niña que dibujaba en el salón, la niña que dormía abrazando la muñeca de trapo, la niña que había comenzado a devolverle la sonrisa, Roberto se dio cuenta de que esa ya no era una idea abstracta. Era real, era palpable, era Ana Clara. Quiero, dijo con la voz firme, quiero solicitar ser familia de acogida y después, si ella quiere, quiero adoptarla. Mariana sonrió. Esperaba que dijera eso, pero necesito que entienda que no va a ser fácil. Habrá evaluaciones, visitas, entrevistas, cuestionarán si un hombre soltero puede criar a una niña solo. Cuestionarán sus motivaciones, mirarán su rutina, su casa, su historial, y Ana Clara también pasará por un seguimiento psicológico para entender si ella realmente quiere esto. Nada está garantizado. Roberto asintió. Lo entiendo, y estoy preparado. En las semanas siguientes, la casa se convirtió en un desfile de profesionales. Psicólogas que hablaban con Ana Clara, asistentes sociales que evaluaban las instalaciones, pediatras que seguían su recuperación. Roberto lo abrió todo. Respondió a todas las preguntas, por más invasivas que fueran. Mostró la rutina, la alimentación, la habitación que había montado, para ella. Doña Concepción también fue entrevistada. Habló sobre cómo la niña se estaba desarrollando, cómo estaba ganando peso, cómo las pesadillas estaban disminuyendo. Y poco a poco, Ana Clara comenzó a hablar más. Comenzó a contar sobre el tiempo en el colegio, sobre la profesora Eliana, sobre el miedo que sentía cada vez que veía un plato de comida, sobre cómo nadie la ayudaba, porque todos tenían miedo. La psicóloga que seguía el caso, la doctora Beatriz, una mujer de cabellos blancos y voz dulce, trabajaba con ella usando dibujos, juegos, conversaciones ligeras. Nunca forzaba, nunca presionaba. Y poco a poco, Ana Clara se fue abriendo. Fue sacando el dolor que tenía guardado, y fue también comenzando a sanar. Un día, la doctora Beatriz pidió hablar con Roberto a solas. Se sentaron en el despacho, ella con una carpeta llena de anotaciones. «Señor Cardona», comenzó, «creo que es importante que entienda la extensión del trauma que Ana Clara ha vivido. No solo fue maltratada físicamente, aunque la desnutrición y los signos de estrés son graves, fue traumatizada psicológicamente. Le enseñaron que comer era un castigo, que su dolor no importaba, que los adultos eran figuras amenazadoras. Eso deja marcas profundas». «¿Se recuperará?», preguntó Roberto con la voz tensa. «Con el tiempo sí», respondió la doctora Beatriz. «Pero será un proceso largo. Tendrá recaídas, tendrá días malos, tendrá momentos en que el miedo volverá, y usted necesita estar preparado para eso. Necesita tener paciencia, necesita entender que el amor por sí solo no cura el trauma. Se necesita constancia, presencia, terapia, tiempo». Roberto absorbió cada palabra. «Haré lo que sea necesario», dijo, y la doctora Beatriz le creyó. Ella veía en las sesiones cómo él estaba cambiando, cómo estaba aprendiendo a ser un cuidador, cómo estaba dejando de ser el empresario frío y distante y convirtiéndose en alguien presente, atento, dispuesto a equivocarse y aprender. Veía también cómo Ana Clara estaba cambiando, cómo estaba empezando a llamarlo tío Roberto, cómo corría hacia él cuando llegaba a casa, cómo le pedía que le leyera cuentos antes de dormir, algo que al principio no pedía. Y Roberto,
descubrió que leerle cuentos a una niña de 5 años era una de las cosas más importantes que había hecho en su vida. Descubrió que sentarse en el suelo para montar un puzzle valía más que cualquier reunión de negocios. Descubrió que la sonrisa de Ana Clara cuando aprendía algo nuevo era más gratificante que cualquier contrato firmado. Descubrió, finalmente, lo que Elena había intentado decirle tantos años antes, que el éxito no se mide en dinero, sino en presencias, en momentos, en pequeños gestos que construyen grandes vínculos. 3 meses después del rescate, Mariana volvió con una noticia. El proceso de guarda provisional había sido aprobado. Ana Clara podía quedarse oficialmente con Roberto mientras el proceso de adopción seguía su curso. Pero había una condición. Necesitaría reducir drásticamente su carga de trabajo, garantizar que tendría tiempo para ella, garantizar que no sería una crianza, delegada a niñeras y empleados. Roberto no dudó. Esa misma semana, ascendió al vicepresidente de la empresa a director general, asumió solo el papel de consejero estratégico y redujo su jornada a 3 días por semana. Vendió la enorme mansión y compró una casa más pequeña, más acogedora, en una zona tranquila cerca de un lago, lejos del caos de la gran ciudad. La mudanza fue liberadora. La casa nueva no tenía la frialdad de la antigua. Era de una sola planta, con una terraza que daba al lago, un patio con árboles, una cocina amplia donde doña Concepción preparaba comida casera y Ana Clara ayudaba a remover la masa del bizcocho. Tenía menos lujo, pero tenía más vida. Roberto se despertaba por la mañana y veía el sol nacer sobre el agua. Desayunaba con Ana Clara en la terraza. La llevaba a su nuevo colegio, una pequeña institución privada donde estaba siendo acompañada de cerca por un equipo sensible a su historial. La recogía al final de la tarde, jugaba en el patio, la ayudaba con los deberes, cenaba con ella y doña Concepción, los tres conversando sobre el día. Y por la noche, antes de dormir, leía cuentos. Mientras tanto, el proceso judicial contra Eliana Costa llegó a la fase de juicio. Las pruebas eran contundentes: vídeos, declaraciones, informes médicos. Su defensa intentó argumentar que todo era un método educativo, que no había intención de causar daño. Pero el fiscal desmontó cada argumento, demostrando que aquello no era educación, era abuso sistemático, que los niños habían desarrollado trastornos alimentarios, pánico, trauma, que Eliana sabía lo que estaba haciendo y eligió continuar. El jurado no tardó. Eliana fue condenada por malos tratos y tortura psicológica, perdió el derecho a ejercer la docencia y fue sentenciada a una pena restrictiva, de derechos y a un seguimiento obligatorio. La sentencia salió en los periódicos. Roberto la leyó y sintió una mezcla de justicia y tristeza. Justicia, porque finalmente hubo una rendición de cuentas. Tristeza porque sabía que ninguna sentencia borraría lo que Ana Clara y tantos otros niños habían vivido. El Colegio Esperanza Viva fue completamente reestructurado. Nueva dirección, nuevo equipo, nuevo protocolo de seguridad, cámaras en todas las salas, supervisión constante, línea directa de denuncias, psicólogos presentes a tiempo completo. Roberto continuó financiándolo, pero ahora iba allí todas las semanas. Hablaba con los niños, almorzaba con ellos, escuchaba sus historias. Y creó también la Fundación Ana Clara, dedicada específicamente a la protección de niños en instituciones, ofreciendo apoyo jurídico, psicológico y financiero a familias que denunciaran abusos. Y Ana Clara crecía. Poco a poco fue ganando peso. Sus ojos dejaron de parecer tan grandes en su rostro delgado. El pelo le creció y doña Concepción aprendió a hacerle trenzas. Empezó a sonreír más, a reír de verdad, a jugar, a confiar. Y un año después del rescate, en una mañana de sábado soleada mientras desayunaban en la terraza, Ana Clara miró a Roberto y preguntó: «Tío Roberto, ¿puedo llamarte papá?» Roberto sintió que los ojos se le llenaban de agua. Tragó saliva. Miró a esa niña que había encontrado llorando en una mesa de comedor,
obligada a tragar sobras frías, y vio ahora a una niña que sonreía, que jugaba, que confiaba. «Puedes», respondió, con la voz entrecortada. «Si tú quieres, puedes». Ana Clara sonrió. Esa sonrisa enorme, verdadera, que le iluminaba todo el rostro. «Entonces te llamaré, papá». Roberto no pudo contener las lágrimas. Las dejó correr, y la abrazó con fuerza, sintiendo que ese era el momento más importante de su vida, más importante que cualquier negocio cerrado, cualquier premio recibido, cualquier titular de periódico. Ese abrazo valía más que todo, porque era real, porque era amor, porque era, finalmente, presencia. Los años pasaron como las páginas de un libro que finalmente había encontrado su rumbo. La casa del lago fue testigo de cómo Ana Clara crecía, pasando de ser una niña asustada a una adolescente curiosa y luego a una joven decidida. El cabello, que antes estaba cortado de cualquier manera, ahora caía en ondas castañas sobre sus hombros. Los ojos, que antes solo conocían el miedo, ahora brillaban con inteligencia y propósito. El cuerpo, que antes era solo huesos y fragilidad, ahora tenía salud, fuerza, vida. Roberto también cambió. Sus cabellos oscuros se volvieron completamente canosos. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron, pero eran arrugas de sonrisas, no de tensión. El traje impecable que usaba todos los días dio paso a ropa más sencilla y cómoda. El maletín de ejecutivo se quedó guardado la mayoría de los días. El hombre que vivía corriendo tras las metas ahora sabía la importancia de sentarse en la terraza sin hacer nada más que observar el sol ponerse sobre el lago. Doña Concepción, que fue testigo de toda la transformación, solía decir que Roberto finalmente había aprendido a vivir, no solo a trabajar. Ana Clara estudió en un colegio privado que respetó su ritmo, su trauma, su historia. Tuvo profesores que entendieron que necesitaba paciencia extra a la hora de las comidas en el recreo. Tuvo compañeros que se convirtieron en verdaderos amigos, que la acogieron sin juicios. Hizo terapia durante toda la adolescencia con la doctora Beatriz, que acompañó cada paso de su recuperación. Tuvo recaídas, sí. Tuvo días en que la ansiedad volvía con fuerza y no podía comer nada. Tuvo pesadillas ocasionales donde Eliana regresaba con esa voz fría diciendo que un niño pobre necesita agradecer. Pero también tuvo logros. Consiguió volver a comer en comedores escolares sin entrar en pánico. Consiguió hacer amigos. Consiguió confiar en los adultos. Consiguió, poco a poco, transformar el dolor en fuerza. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, Ana Clara no tuvo dudas. Psicología. Quería entender lo que le había pasado. Quería ayudar a otros niños que pasaban por lo mismo. Quería ser la voz que ella no tuvo cuando tenía 5 años. Roberto apoyó la decisión sin dudarlo. La ayudó con todo lo que necesitó. Y cuando llegó el día de la graduación, 7 años después de la primera vez que Ana Clara lo llamó papá, él estaba en el público con doña Concepción, ambos con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Ana Clara se graduó con honores académicos y pronto comenzó a trabajar. Su primer empleo fue precisamente en una organización de protección a la infancia, atendiendo a niños víctimas de violencia institucional. Ella sabía exactamente cómo se sentían. Sabía lo que era tener miedo de los adultos. Sabía lo que era ser invisible. Sabía lo que era necesitar a alguien que simplemente creyera. Y ella se convirtió en esa persona para tantos otros. Escuchaba sus historias con paciencia. Nunca minimizaba su dolor. Nunca decía que eran remilgos o exageraciones. Creía, acogía y ayudaba a encontrar caminos. Mientras tanto, la Fundación Ana Clara crecía. Lo que había comenzado como un proyecto modesto se convirtió en una red nacional de protección. Decenas de psicólogos, asistentes sociales y abogados trabajando para garantizar que ningún niño fuera silenciado como Ana Clara casi lo fue. La Fundación ofrecía una línea directa de denuncias, acompañamiento jurídico gratuito para las familias, capacitación para educadores, campañas de concienciación. Y, cada año cientos de niños
eran rescatados de situaciones de abuso institucional. Cada rescate era una victoria. Cada historia transformada era una prueba de que vale la pena luchar. La Casa del Lago, que antes era solo un refugio, también fue transformada. Una parte de ella se convirtió en un centro de acogida temporal para pequeños grupos de niños en tratamiento postraumático. Los fines de semana se realizaban talleres de arte, círculos de conversación, actividades lúdicas. Roberto, que nunca había imaginado que su casa estaría llena de risas infantiles, descubrió que no había mejor sonido en el mundo. Doña Concepción, que ahora tenía casi 70 años, continuaba allí, cuidando de todos como siempre lo hizo, preparando bizcochos, escuchando historias, ofreciendo su regazo. Ana Clara creció viendo todo esto. Creció entendiendo que el dolor puede ser transformado en propósito, que la culpa puede convertirse en reparación, que un adulto que finalmente elige ver puede cambiar destinos, y creció también con la certeza de que fue amada. No con ese amor fácil que todo el mundo recibe sin hacer nada, sino con el amor construido, el amor que nace cuando alguien elige quedarse, incluso cuando es difícil, cuando alguien elige aprender, incluso cuando se equivoca, cuando alguien elige cambiar, incluso cuando sería más fácil seguir igual. A los 25 años, Ana Clara ya era una profesional respetada en su campo. Había publicado artículos académicos sobre trauma infantil y recuperación emocional. Había dado conferencias en universidades. Había capacitado a equipos de educadores sobre cómo identificar señales de abuso. Y cuando recibió la invitación para ser una de las ponentes principales en el Congreso Nacional de Protección a la Infancia, que se celebraría en Madrid, con la presencia de autoridades, educadores y activistas de todo el país, sintió el peso de la responsabilidad. Pero también sintió que estaba preparada. Preparó el discurso durante semanas. Escribió, reescribió, ensayó. Se lo mostró a Roberto, que lo leyó con atención y dijo que estaba perfecto. Se lo mostró a la doctora Beatriz, que ya estaba jubilada pero seguía siendo su mentora, y recibió su aprobación con un fuerte abrazo. Y cuando llegó el día, Ana Clara tomó el avión a Madrid con el corazón acelerado y la certeza de que ese sería uno de los momentos más importantes de su vida. Roberto fue con ella, no como ponente, no como figura pública, simplemente como padre. Se sentó en el público, en las últimas filas, con una gorra y gafas de sol para no llamar la atención. Solo quería observar, solo quería estar presente, como siempre lo había estado desde aquel día en el comedor del colegio. El auditorio estaba abarrotado, más de 1000 personas. Autoridades del gobierno, secretarios de educación, directores de instituciones, profesores, asistentes sociales, periodistas. El evento se transmitía en vivo por internet. Ana Clara esperó entre bastidores, respirando hondo, con las manos sudorosas. Cuando su nombre fue llamado, subió al escenario con paso firme. Vestía ropa sencilla, sin exageraciones, el pelo suelto, sin maquillaje, recargado. Quería parecer ella misma. Quería que la gente viera a la niña que sobrevivió, no solo a la profesional en la que se convirtió. Se acercó al micrófono. La luz del escenario era fuerte, cegadora, pero no tembló. Miró al público, respiró hondo y comenzó. Buenas tardes, mi nombre es Ana Clara Cardona y quiero comenzar esta charla contando una historia. La historia de una niña de 5 años que fue encontrada sola en una plaza abrazando una muñeca de trapo. Una niña que fue llevada a un centro de acogida y luego a un colegio que prometía cuidarla. Un colegio bonito, con paredes de colores, murales inspiradores, informes impecables. Un colegio que, en las fotos, parecía perfecto, pero que, detrás de las puertas cerradas, escondía un tipo de violencia que no deja marcas moradas, pero que destruye por dentro. Hizo una pausa. El silencio en el auditorio era absoluto. Esa niña, continuó Ana Clara, tenía miedo de comer, no porque no le gustara la comida, sino porque comer se había convertido en sinónimo de castigo.
porque una adulta que debía protegerla decidió que forzarla a tragar las sobras frías de las bandejas de otros niños era educación, que humillarla, aislarla, amenazarla era disciplina. Y lo peor, otras personas lo vieron y callaron, porque tenían miedo, porque pensaban que no era asunto suyo, porque era más fácil fingir que no estaba sucediendo. Ana Clara miró los rostros del público. Algunas personas tenían los ojos llorosos, otras estaban tensas, incómodas. Continuó: esa niña soy yo, y estoy aquí hoy porque un adulto, un día, finalmente eligió ver. Eligió detenerse. Eligió decir que aquello estaba mal. No fue fácil para él. Tuvo que enfrentar su propia culpa. Tuvo que admitir que había confiado demasiado en los papeles y demasiado poco en la presencia. Tuvo que aprender desde cero lo que significa cuidar de verdad, pero aprendió. Y me salvó. Su voz flaqueó un poco, pero se recompuso. No estoy aquí para hablar de un final feliz, porque el trauma no tiene un final feliz. El trauma es algo que aprendemos a llevar. Todavía tengo días malos, todavía tengo detonantes, todavía tengo miedo de ciertas situaciones, pero sobreviví. Y sobreviví porque alguien me vio, porque alguien me creyó, porque alguien eligió quedarse, incluso cuando era difícil. Caminó por el escenario gesticulando con las manos, la voz firme. Y quiero que entiendan algo muy importante. Los proyectos sociales no funcionan a distancia. No funcionan con cheques firmados e informes bonitos. Funcionan con presencia, con una mirada atenta, con el valor de preguntar a los niños cómo están de verdad, con la disposición de escuchar respuestas que pueden ser incómodas. ¿Cuántos niños están en este preciso momento en instituciones por toda España, sufriendo en silencio, esperando que alguien finalmente los vea? ¿Cuántos están siendo castigados, humillados, heridos en nombre de la educación? ¿Y cuántos adultos están fingiendo que no ven? El público estaba completamente cautivado. Ana Clara respiró hondo y pasó a la parte más importante del discurso. Hoy trabajo con niños que han pasado por situaciones parecidas a la mía. ¿Y saben qué tienen todos en común? No es la violencia que sufrieron, es la invisibilidad, la sensación de que a nadie le importa, de que nadie les va a creer, de que ellos no importan. Y cuando un adulto finalmente se detiene, los mira a los ojos y les dice: te veo, te creo, me importas, todo cambia. No es una cura instantánea, pero es el comienzo. Se detuvo en el centro del escenario, miró a la cámara que transmitía en vivo. Le pido a cada uno de ustedes aquí, si trabajan con niños, si financian proyectos sociales, si tienen poder de decisión en instituciones, por favor, elijan ver, elijan estar presentes, elijan creer cuando un niño dice que está sufriendo, y elijan actuar, porque el silencio es complicidad, la omisión es violencia, y ningún niño debería tener que suplicar para ser visto. Ana Clara cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, buscó en el público. Encontró a Roberto. Se había quitado las gafas de sol y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ella le sonrió. Esa sonrisa que él conocía tan bien. Esa sonrisa que había comenzado tímida en una terraza y ahora brillaba en un escenario nacional. Y quiero terminar diciendo algo al hombre que me salvó, que está aquí en el público. Papá, gracias. Gracias por haber elegido ver. Gracias por haberte quedado. Gracias por haberme enseñado que el amor no es solo una palabra, es presencia. Y gracias por haber transformado tu culpa en acción, tu dinero en cuidado, tu distancia en proximidad. Cambiaste mi vida. Y al cambiar mi vida, cambiaste la vida de cientos de otros niños, a los que la fundación que lleva mi nombre ya ha ayudado. Eso es legado. Eso es amor. Eso es lo que importa. El público estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Roberto, todavía llorando, se levantó también. Ana Clara bajó del escenario, cruzó el pasillo entre las butacas y fue directamente hacia él. Se abrazaron en medio de ese auditorio abarrotado,
mientras 1000 personas aplaudían, mientras las cámaras grababan, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era ese abrazo, era esa conexión, era el camino que habían recorrido juntos desde un comedor frío hasta ese escenario iluminado. Cuando finalmente se separaron, Clara se secó las lágrimas del rostro. Roberto le sostuvo la cara con ambas manos, de la manera que lo hacía cuando ella aún era pequeña y tenía pesadillas. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo, con la voz entrecortada. «Elena estaría tan orgullosa». Ana Clara sonrió. «Lo sé, y yo también estoy orgullosa de ti, por haber tenido el valor de cambiar, por haber elegido estar presente, por haber sido mi padre cuando más necesitaba uno». En los días siguientes, el vídeo del discurso se viralizó. Millones de visualizaciones, comentarios de personas contando sus propias historias, denuncias de situaciones parecidas, en colegios de todo el país. La línea directa de la Fundación Ana Clara se vio desbordada de llamadas, pero cada llamada fue atendida, cada niño fue escuchado, cada caso fue investigado, y poco a poco los cambios comenzaron a suceder. Leyes más estrictas sobre la fiscalización de instituciones, protocolos obligatorios de denuncia, capacitación obligatoria para educadores sobre la identificación del abuso. Nada de eso borraba el pasado, pero construía un futuro un poco mejor. Ana Clara continuó su trabajo, atendiendo a niños, formando a profesionales, dando conferencias, escribiendo, luchando. Roberto continuó a su lado, no como un financiador distante, sino como un padre presente, participando en eventos, visitando proyectos, conversando con niños, escuchando historias. Había aprendido, finalmente, que la presencia no se delega. La Casa del Lago continuó siendo un espacio de sanación. Decenas de niños pasaron por allí a lo largo de los años. Algunos se quedaban unas pocas semanas, otros meses. Todos se llevaban consigo la certeza de que eran vistos, eran importantes, eran amados. Doña Concepción, hasta sus últimos días, continuó preparando bizcochos, escuchando historias, ofreciendo su regazo. Cuando partió, a los 78 años, durmiendo tranquila en la cama donde siempre durmió, fue rodeada de amor. Roberto y Ana Clara estaban a su lado, y en el funeral, decenas de niños que ella había acogido a lo largo de los años vinieron a rendir homenaje a la abuela que nunca tuvieron, pero que la vida les regaló. Ana Clara se casó a los 30 años con Lucas, un profesor que conoció en uno de los proyectos de la Fundación, un hombre amable, paciente, que entendía su trauma y nunca la presionaba. Tuvieron 2 hijos, una niña que recibió el nombre de Elena, en homenaje a la abuela que nunca conoció, pero cuyo legado ayudó a salvarla, y un niño que recibió el nombre de Roberto, en homenaje al abuelo que eligió ser padre cuando nadie lo esperaba. Los niños crecieron escuchando la historia de cómo su madre fue rescatada, cómo su abuelo transformó el dolor en propósito, y crecieron entendiendo que el amor es una elección, es presencia, es el valor de ver incluso cuando es incómodo. Roberto envejeció rodeado de amor, no del tipo de amor que había imaginado cuando era joven, hecho de éxito y reconocimiento público, sino del tipo de amor que realmente importa, hecho de abrazos al final del día, de cenas en familia, de cuentos contados a los nietos, de saber que su vida había marcado una diferencia real, palpable, en la vida de personas reales. Continuó activo en la Fundación hasta sus últimos años, siempre presente, siempre atento. Y cuando finalmente partió a los 82 años, en una tranquila tarde de otoño, fue sosteniendo la mano de Ana Clara, que le susurró al oído: «Gracias por todo, papá. Me enseñaste que nunca es tarde para elegir amar de verdad». La Fundación Ana Clara continúa operando hasta el día de hoy. Ya ha ayudado a miles de niños, ya ha capacitado a miles de profesionales, ya ha cambiado leyes, protocolos, sistemas. Pero en el fondo, todo comenzó con una simple elección que Roberto hizo aquella tarde de jueves, la elección de ir al colegio sin avisar, la elección de mirar a través del cristal de la cafetería, la elección de entrar.
La elección de decir que aquello estaba mal, la elección de quedarse. Y Ana Clara, que hoy dirige la fundación y continúa atendiendo a niños traumatizados, lleva consigo la certeza de que una sola persona puede marcar la diferencia. Una sola elección puede cambiarlo todo. Una sola voz puede romper silencios que parecían eternos. Ella no olvida de dónde vino. No olvida a la niña de 5 años que lloraba ante un plato de sobras frías. Pero tampoco es ya solo esa niña. Es la mujer en la que se convirtió. Es la profesional que ayuda a otros. Es la madre que ama. Es la hija que fue amada. Es la prueba viva de que el trauma no es un destino, que el dolor puede convertirse en fuerza, que la oscuridad puede dar paso a la luz, incluso cuando la luz tarda, incluso cuando el camino es largo, incluso cuando parece imposible, porque al final lo que queda no son los informes bonitos, ni las fotos oficiales, ni los premios en la pared. Lo que queda son las personas que elegimos amar, las vidas que elegimos tocar, el valor que elegimos tener para ver lo que está oculto y decir en voz alta que no está bien. Eso es lo que queda, eso es lo que importa, eso es el legado. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ana Clara y Roberto haya tocado su corazón. Si te has emocionado, haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha marcado en este viaje de dolor, superación y amor. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que hablan sobre elecciones que cambian destinos, sobre el coraje que transforma realidades. Cada historia es una invitación a reflexionar, a sentir, a recordar que nunca es tarde para elegir el amor verdadero, ese que se construye con presencia, paciencia y la disposición de ver al otro de verdad. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá tus emociones y te hará creer en la fuerza de la transformación humana.